Ya. Ahora sí. Sí pueden ver la pantalla, ¿correcto? Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Ya, sí se ve, sí te escuchamos. ok. Bueno, buenas noches. Este es un tema capital en la ventilación mecánica. Espero ser puntual y que pues les agrade, ¿no? Eh, Honestamente, cada día trato de repetirme esta frase en la cabeza y de aplicarla. Muchas veces no me es sencilla, honestamente, porque a veces uno dice, veo unas irregularidades en la curva del ventilador y, seguramente secreciones y me quedo tranquilo. Y siempre uno debe, pues, estar inquieto y buscar otra causa. Entonces, hay que buscar la sencillez, no complicarnos, pero desconfiar de ella, ¿no? Voy a hacer un pequeño análisis y luego vamos a la parte del manejo ventilatorio. Bueno, las primeras publicaciones, todos conocemos la de Auerbach, Bigelow, Petty y Levin, pero para ser honestos, la primera publicación sobre algo que se mencionaba como pulmón húmedo, en realidad, como siempre, penosamente las guerras mundiales nos han hecho avanzar. Esta es una de las primeras publicaciones, son gente de la Marina, de la Armada de Estados Unidos. Como pueden ver, pues teníamos, los pacientes eran pues los propios militares, ¿no? Sabemos que Madame Curie ayudó mucho con estas ambulancias en las que se podían hacer las radiografías, ¿no? Y también pues había esta especie de fuelle, ¿no? Que más adelante un poquito lo podemos analizar como por qué cuando damos ambú podemos hacer mucho daño, ¿no? Entonces fue la primera publicación, pero la clásica es de esta del un sábado, el 12 de agosto de 1967, cuando se describió 12 pacientes, ¿no? Aquí están dos de los cuatro autores, Thomas Petty y David Auerbach, que es del suéter blanco, ¿no? Y claro, esto mucho tuvo que ver con el avance de las unidades de cuidados intensivos. Esta fue una, pues, en los Países Bajos. Uno de los creadores de ella fue Born Art Ibsen, en la cual obviamente empezó a notar que necesitaban áreas especializadas para este tipo de pacientes. Acá hay algunos de nosotros, recordamos cuando fuimos internos, una especie de dando ambú, ¿no? Ayudando a una de las niñas en una época de epidemia. Avanzaron seguramente en la historia con Diego, me parece, han de haber visto el pulmón de acero, creado por Drinken y utilizado pues, en los años 50, ¿no? Y pues, penosamente, esta pandemia de coronavirus nos ha hecho avanzar en algo, pues, ¿no? Y si ustedes buscan, por ejemplo, en PubMed, pueden ver que de 1968 hasta el 2021 encontramos 1.278 resultados, pero solo en el año 2020 tenemos 83 publicaciones solo como distrés, ¿no? Y podemos acá ver cuando buscamos distrés en COVID, en el 2020 tenemos 60 publicaciones solo en el PubMed, y en 2021, pues el resto, que serían 16 más o menos, ¿no? Y aquí hay un dato interesante, que es este. ¿Qué pasa cuando yo busco COVID, distrés, mecánica, ventilación mecánica? Solo hay 19 resultados, ¿no? En el año 2020, 16, y en 2021 apenas 3, ya llevamos medio año. Entonces, ojo que estamos más de 50 años de haber descrito este síndrome y muchas cosas aún no las tenemos todas claras, ¿no? Una frase muy buena de Andy fue que debemos hacerlo estándar, ¿sí? Está bien las preguntas sobre manejo de reclutamiento, pero ocupémonos de las cosas estándar que trataré de hacer énfasis en esta charla, ¿no? Finalmente, pues esta es una historia de la medicina, una revisión que si alguno quiere el artículo lo tengo por ahí. Y nos vamos pues al siguiente. Acá tenemos este hombre, pues algunos obviamente ya lo identifican bien, pues Luciano Gattinoni, en el cual
ahora, pues en el 2020 se planteó una pregunta. ¿Realmente el COVID-19 es un SDRA o no lo es? Vamos a ver la definición. La definición hubo una euroamericana en el 94 y una revisión después en el año 2012. Esta publicación es clásica y aquí están los criterios, ¿no? Seguramente ya los han revisado. Se valora el tiempo en que se desarrollan, se dice una semana de haber empezado la injuria, o un paciente que está evolucionando quizás en cuidados intensivos y vuelve a empeorar. Una imagen del tórax, clásicamente, como les mencioné, pues la radiografía de tórax, y muchos ya pues contamos pues con una tomografía, ¿no? El origen del edema, clásicamente, anteriormente se pedía que colocáramos un catéter de Swan-Ganz para poder excluir que este edema no sea de origen cariogénico. Eso ya ahora no es necesario, pues el Swan ha perdido mucho espacio y si en lo posible, como la ecografía ha tenido un gran desarrollo, pues con una ecocardiografía poder excluir o poder tratar de explicar que no todo el edema pulmonar por el distrés sea de causa cariogénica. Es decir, yo puedo tener una lesión cardíaca, de pronto tengo un bypass coronario, tengo una mala fracción de inyección hace años y ahora me dio COVID y pues obviamente es una catástrofe, ¿no? Y no necesariamente por tener una falla cardíaca quiere decir que vamos a excluir el diagnóstico de SDRA. Y finalmente la oxigenación, que lo clasifica según el índice de Kirby o la PAFI, ¿no? Entre 300 a 200 como leve, de 200 a 100 moderado, y menor a 100 como severo. Todo esto, ahora sí, utilizando una presión positiva o una CPAP mayor o igual a 5. Aquí hay un dato importante y lo voy a tratar al final cuando les presente un caso clínico, en lo que algunas escuelas han denominado como hipoxemia refractaria. Es decir, una PAFI menos de 100, algunos dicen 80, otros dicen menos de 60, algunos lo hemos vivido, pacientes de este tipo. ¿Y qué opciones tenemos de rescate? Lo veremos un poquito más adelante. Quiero ir avanzando. Acá está Luciano Gattinoni, ¿no? Este hombre que anda pensando, pues, y se cuestionó si la neumonía por COVID es o no distrés. Hubo una discusión, claramente él realmente hizo un gran aporte, hay un concepto de baby long que lo avanzaremos un poco más. Solo le muestro estos dos pacientes, ¿no? El tipo 1, que ya muchos han visto muchas tomografías en esta horrible pandemia, y el tipo 2, ¿no? El tipo 1, como pueden ver en la descripción, pues tiene un peso pulmonar, en este caso de 1.192 gramos, un volumen de gas de 2.700, un porcentaje de tejido no aireado del 8.4%. Tiene una PAFI de 68. El tipo 2, que es la imagen de su derecha, pues también tiene una PAFI de 61, pero pueden ver notablemente que las bases están comprometidas o las zonas dependientes, como le explicó anteriormente el expositor, ¿no? Tiene una compliance más comprometida, ¿no? Se asemeja al distrés, al síndrome de distrés respiratorio agudo típico que estamos acostumbrados un poco a manejar, ¿no? El tipo 2 o tipo H, como lo describió Gattinoni, ¿no? Acá hay una carta, ¿no? Que se escribió en el Critical Care el año pasado, muy interesante, en el cual hace la pregunta si la enfermedad por COVID-19 severa es un ABDS más que ARDS. ¿Qué significa ABDS? El autor se refiere a que de pronto tiene un síndrome de estrés vascular agudo, más que un síndrome de estrés respiratorio agudo. Y aquí está la gráfica, ¿no? Esta es una paciente, compañera de trabajo de una de las instituciones, ¿no? Y podemos observar pues el vídeo deslustrado, etcétera, y cómo en 2 días realmente empeoró, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía simple de tórax, a veces lo molestaba un poco a los residentes, que no vemos en la tomografía simple de tórax. Si es simple, no vamos a usar contraste, y por ende lo que no vamos a ver es la vasculatura pulmonar. Entonces, no sabemos el compromiso de el endotelio del capilar pulmonar, ¿no? No lo podemos observar. Y en la descripción, pues, que ya se hizo el año pasado también, en abril,
y lo sabemos muy bien, que significa que habla sobre la endotelitis en el COVID-19. Nosotros tenemos endotelios en todas nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias. Yo no soy patólogo, pero pueden observar pues, con flecha, ¿no? Una disfunción celular endotelial, que es lo que menciona el autor, ¿no? Entonces, no olvidar que el COVID pues, tiene su componente tanto alveolar como del endotelio capilar. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? O sea, no creería yo que es una entidad diferente. Estos son los diferentes nombres que ha recibido el SDRA durante la historia: neumonía doble, choque pulmonar, choque postraumático, porque pasaba mucho en los militares, pulmón del respirador, porque entraban al respirador y parecía que el respirador lo terminaba hasta matando, y el pulmón de Da Nang, que es una de las ciudades donde se hizo una de las descripciones, ¿no? Vamos avanzando, vamos a ver un poco de epidemiología, y aquí tenemos muchos datos interesantes, ¿no? Uno de ellos, y casi siempre trato de hacerle recalque de esto, perdón, es pues que participaron unidades de cuidados intensivos en 50 países, ¿no? Es el estudio Lung Safe, es clásico de leerlo en la revisión del SDRA, y pues les tengo una conclusión, ¿no? Acá lo subrayé en oscuro, ¿no? Dice, entre los 50 países de diferentes UCI, ¿no? El periodo de prevalencia del SDRA fue el 10.4% en la admisión. El 10% de los pacientes que ingresaron a UCI fueron por SDRA. Este síndrome apareció muy poco reconocido y muy poco tratado, y fue asociado con una alta tasa de mortalidad. Es decir, ¿qué nos está tratando de decir? Que en 50 países realmente los intensivistas muy poco nos dimos cuenta del diagnóstico de ese síndrome, y por ende no lo tratamos adecuadamente, ¿no? Entonces no nos sentimos mal, porque sí nos hemos pues equivocado. Lo importante es seguir aprendiendo, ¿no? Estos son estudios, voy a tratar un poco de hablar como que la era pre-COVID y después la era COVID. Este es simplemente unos datos epidemiológicos de Villares, un autor español, y puso estos datos, pues, ¿no? Villar, que es en España, como pueden ver en la columna de la izquierda; en Francia, Ernoux, donde estudian muchísimo el SDRA; y en Brasil, el autor Caser, pues, ¿no? Solo les voy a mencionar los casos de SDRA: 255, 198 en Francia y 81 en Brasil, ¿no? Pero mire, cuando buscamos casos de SDRA por cada 100.000 de población, 7.2 en España, 26.3 en Francia y apenas 6.3 en Brasil, ¿no? Entonces, ojo que hay pacientes que no, de pronto lo estábamos pesquisando adecuadamente. Este es otro estudio en el Reino Unido, también tenemos otra tabla acá, y casi nos indica lo mismo, ¿no? El Reino Unido, la Escandinavia y Australia. Australia, conjuntamente con Nueva Zelanda, siempre está haciendo publicaciones importantes, tiene un grupo fuerte sobre diferentes temas, ¿no? Como conclusión, tenemos que la incidencia del SDRA, pues, en una conferencia de Canarias del 85, apenas se diagnosticaron 1.5 por 100.000 personas en año. Hay diferentes ciudades, diferentes años, no los voy a nombrar todos. En Australia, en 2002, ya subió 28 por cada 100.000 personas año, y hasta hace 15 años en Seattle, 58 a 64 casos por 100.000 personas año, ¿no? Entonces nos llegó el COVID, esta maldición, y pues estos son los datos de la COVIDNet, ¿no? Del CDC de Atlanta, y podemos observar pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmados por mes. De la primera admisión están los grupos etarios, diferentes colores, los pueden ver acá abajo. Los más jóvenes, el más joven de 18 a 24, porque excluyen a los menores de 18 porque son pocos casos realmente, ¿no? Y yo marqué cuántos están admitidos en unidad de cuidados intensivos y cuántos recibían ventilación mecánica invasiva, ¿no? Estamos desde marzo del año pasado, ¿sí? Pueden ver la curva de los más jóvenes, 18 a 24, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene un problema en vacunar a esta población, muchos se rechazan este asunto, y tuvieron pues un aumento importante en diciembre del año pasado, como pueden ver en diferentes grupos etarios, ¿no? Obviamente, mientras más ancianos tuvieron más mortalidad, hasta el mayo del 2021, que es lo que nos han colocado. Esta otra gráfica de la misma COVIDNet es para ver los pacientes con respecto pues, a la mortalidad, ¿no? Podemos observar, y que me parece algo importante, que de 18 a 24 años
tuvimos un ascenso pequeño, luego digamos que se mantuvo un poco en meseta y ahora nuevamente está ascendiendo, ¿no? El porcentaje de pacientes entre los 18 y 24 años en Estados Unidos de mortalidad es el 27%. Y casi se mantiene hasta los 49 años y aumenta a partir de los 50 años, pues, en adelante. Perdón, me olvidaba algo. Este es un dato interesante, ¿no? En la era pre-COVID, ¿sí? El SDR representó del 10 al 15% de las admisiones a los unidades de cuidados intensivos y apenas el 5% de las hospitalizaciones. Todavía no he encontrado un artículo que lo pueda condensar así, no sé si alguien tenga un dato y nos pueda rápidamente ubicar, pero ya sabemos que hemos tenido tantos casos que hemos llegado a crear UCIs COVID, ¿no? Donde algunos siguen trabajando en primera línea. Vamos a revisar la fisiopatología. Yo no quiero agotar este tiempo, pero este es un dibujo clásico del New England Journal, un artículo fuertemente recomendado leer, muy práctico, muy atractivo, del 2017, cuando cumplíamos 50 años de la descripción de este síndrome. A su izquierda de la línea punteada vemos un alveolo normal, sano, ¿no? Podemos ver el epitelio bronquial, la membrana basal, el neumocito tipo 2, y pues un alveolo libre de líquido, donde entra aire, apenas un fibroblasto por ahí, y podemos ver el capilar, en el cual simplemente están circulando las células formes de la sangre, ¿no? Pero sucede que llega una noxa, la que ustedes no quieran, pero llega una injuria, bacteria, virus, COVID, hongos, etcétera, broncoaspiración, lo que sea, y hace que los monocitos migren al espacio alveolar, ¿no? Hay una inundación, un líquido rico en proteínas, desde el espacio intersticial, desde el capilar, que llega a inundar nuestro alveolo, lo cual obviamente va a interferir en el intercambio gaseoso. Hay un sinnúmero de células que se van activando, acá tenemos macrófagos, van liberando un sinnúmero de sustancias proinflamatorias que conocemos bien, pues, ¿no? Factores de necrosis tumoral, interleuquinas, por ahí ya conocemos bastante bien las 6. Los neutrófilos, no recuerdo bien el término, pero hacen movimientos hasta que llegan también al espacio alveolar y liberan también sustancias proinflamatorias. Se va perdiendo pues esta membrana basal, se van destruyendo los neumocitos tipo 2. Y aquí hay un dato importante, ¿no? Recuerden que este artículo fue publicado en 2017. Acá tenemos un trombo. No sé si lo pueden ver en la parte inferior derecha, no sé si se puede ver con el cursor, ¿no? Ya que hay, como bien lo menciona el artículo, ¿no? Coagulación intravascular que causa una agregación, un microtrombo en el paciente. Entonces no es nada nuevo aquello que nos describieron las autopsias en Italia, Nueva York, etc. Es algo clásico, algo que ya lo conocemos, que se denomina pues daño alveolar. Rápidamente vimos la fisiopatología, avanzo con la etiología, pues simplemente para nombrar algunos, como lo conocemos, pues no hay factores de riesgo para el distrés. La injuria pulmonar directa, tenemos la neumonía, la aspiración, un trauma, etc. Y los indirectos, pues clásicamente la sepsis, la pancreatitis, un gran quemado, la transfusión pues, de productos sanguíneos, conocemos bien el TRAL y el TACO, etc. Factores de riesgo de la etiología, casi que lo mismo que nombré en la anterior diapositiva. Y aquí hay un dato interesante, ¿no? Hay condiciones que pueden imitar al SDRA, ¿no? Una falla cardíaca congestiva, una enfermedad pulmonar intersticial, no olvidar las cosas que a veces, como dije al principio, ¿no? Simplemente buscamos la sencillez y nos conformamos con ella, ¿no? Enfermedades de tejido conectivo, vasculitis, pacientes que reciben fármacos como amivarona, muchos lo utilizamos, o quimioterapia, ¿no? Y otras cosas, tuberculosis endobronquial, etcétera, que no entran y simulan en el diagnóstico del SDRA. Vamos avanzando, algo de genética interesante e importante, ya que, bueno, muchos padres no nos heredan dinero, sino enfermedades. Pues sí, en el SDRA también sucede lo mismo, ¿no? Son cosas que se han estudiado, son importantes y las hemos notado ahora en COVID, ¿no? Entonces, simplemente para explicar que existe un genotipo
yo lo poseo, me expongo a un factor que me agrede, y pues esto denota que afecta la respuesta a los tratamientos, a la quimioprevención, y termina desarrollando ante un riesgo una injuria pulmonar aguda, como se lo conocía antes el SDRA, y pues a pesar de los tratamientos y todos tengo un resultado, ¿no? Que sea que yo mejore o que esto progrese. Esta es otra revisión, nada más para mencionar los 50 años del SDRA, en que se preguntan si podemos prevenir el SDRA. ¿Es realmente una enfermedad prevenible? Como dicen los argentinos. Entonces, hay un punto, ¿no? Hay un momento exacto en el que uno puede cambiar el desenlace del paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos una historia que les conocemos bien. El paciente acude a un cuidado clínico primario, llama al 911, acude al departamento de emergencia, o está en su casa, se fue a operar, ¿no? El quirófano, está en el cuarto de recuperación, posanestesia, etcétera, estaba en el piso, y olvidamos los signos de alarma y termina ingresado en UCI. Entonces hay un momento en que sí se pudo hacer algo y usted tiene un buen resultado, o no lo hizo y tiene un mal resultado, ¿no? Podemos ver la flecha roja en el que siguen estas alarmas que nos dicen, hey, necesita una acción, una intervención, ¿no? Como mencionó Andy, un poco jocosamente, yo siempre evoco esto de sistema mío. Sistema significa una serie de pasos, y mío, que a veces lo menciono, que hagamos mío el paciente, su paciente le pertenece. ¿Qué significa la M de monitorización, la I de intervención y la O, pues, de objetivo? Y esto es un círculo vicioso. Ya llegué al objetivo, pues, y no me siento tranquilo, y vuelvo y sigo monitorizando, y necesita hacerse una intervención, y llego nuevamente al objetivo, y sigo monitorizando, y etcétera, ¿no? Este es el último artículo que voy a compartir con respecto a la genética, porque es importante. En el 2013 no había COVID, existe una heterogeneidad genética y un riesgo para desarrollar SDA. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué este paciente de satura pésimo, su tomografía tiene un video ilustrado y se la aguanta con cánula de alto flujo? ¿Y por qué el otro paciente, de pronto que es joven y nos sorprende, qué sé yo, tiene un pulmón destrozado, un 80% condensado, un pulmón blanco, ¿no? Y está en ventilación mecánica muriendo? Pues porque se ha estudiado un poco esto, ¿no? Simplemente son variantes genéticas que difieren en la población, ¿no? Hemos comprendido que el SDRA es eso, es un síndrome, que dentro de él existen subfenotipos. Y como podemos ver acá, lo que nos han tratado de englobar, ¿no? Son diferentes variantes genéticas que en algunas coinciden, por ejemplo, en el SDRA de un paciente en una UCI mixta, ¿no? De pronto una UCI polivalente, como la conocemos generalmente. En los círculos de la derecha hacia abajo es un SDRA asociado a trauma, a contusión, etcétera, ¿no? Y lo que más clásicamente conocemos, ¿no? Por sepsis o una neumonía. Y aquí tenemos en el centro la interleuquina 6, ¿no? Entonces, como un poco en el argot se menciona, la interleuquina 6 la quinceañera, ya que baila en todos lados, ¿no? No es una cosa orientadora, pero no tan específica, ¿no? Entonces, ojo que tenemos dentro del síndrome una variedad, un abanico de patrones del SDRA. Entonces, no todo es para todos. No todos van a responder a las maniobras de reclutamiento, no todos van a responder a un PIB alto, no todos se van a beneficiar con un volumen tidal de 6 mililitros por kilo, algunos requerirán 4 mililitros por kilo, o etcétera, ¿no? Ya hablaremos un poco más adelante. Esto no me voy a explayar porque muy bien ya lo explicó el anterior expositor. A modo de alegoría, ese es Ghost Rider, para algunos que conocen esto de los cómics de Marvel. Pues bueno, él, para rápidamente mencionarlo, él hizo un pacto, pues, ¿no? Un pacto con el diablo, ¿no? Por el bien de su padre. Entonces, a veces uno piensa que intubando y conectando el ventilador al paciente ya está, le hizo un gran bien. Y lo deja solo y no lo monitoriza, ¿no? Monitorización, intervención, objetivo. Y entonces se nos van las cosas de las manos, ¿no? Entonces, las buenas intenciones están yendo al camino del infierno. Esto ya lo mencionó Andy, ya no lo voy a explayar, pues es lo que él lo mencionó bien, ¿no? Los gráficos están ahí.
Esta es una manera para poder llevar a mente, ¿no? Dejar ideas claras, ¿no? A veces hay tantas imágenes, tantas diapositivas, y lo que no queremos es que nuestro pulmón esté como a la izquierda, ¿no? Desreclutado, todo telectraumatizado, o medio inflado como el segundo, ni como el cuarto que está a su derecha, que está sobredistendido. Hasta pareciera que está bien bonito, ¿no? Llenito de aire, pero en realidad estaría sobredistendido en lo que sería, pues, lo que les estoy presentando. Y lo ideal sería el tercer globo, pues, en el que está ni tan inflado ni tan desinflado, ¿no? Solo para mostrarles que cuando nos excedemos en la presión positiva, esto es una microfotografía electrónica de los alvéolos, y pueden ver claramente cómo la pared del alvéolo está rota, ¿no? Ese espacio negro es porque, pues, de buenas intenciones, yo quería de buena intención que sature mejor y le subí el PIB. Yo quería de mejor intención normalizar la PCO2 y le aumenté el volumen. Yo quería de buena intención mejorar la PCO2 y le di más frecuencia respiratoria. Y no olvidemos del concepto de Gattinoni, que ahora habla del poder mecánico, ¿no? Ahora todavía creo yo que habrá que seguir hablando de eso, ¿no? Entonces este es el artículo clásico en el 2013, si no me equivoco, que fue un año que hubieron grandes estudios aportando al SDRA. Acabamos y nos vamos pues al tratamiento. No sé si alguien quiera de pronto hacer una pregunta con respecto a esta primera parte, o voy avanzando ya a la ventilación. ¿Nadie? Bueno, voy avanzando ya. Esta es una manera de recordar, porque la medicina es tan amplia que uno debe tener acrónimos, tener ideas, cosas rápidas que te hagan recordar de que hacer bien las cosas, ¿no? Y algunos conocemos bien estas iniciales, ¿no? PPL, ¿no? Que son las personas privadas de la libertad. Podemos ver una imagen a la izquierda, ¿no? Cómo están boca abajo, con sus manos atrás. Y a modo de que se lleven una idea a casa, pues nuestros pacientes están así. Es mi manera de verlo en la unidad de cuidados intensivos. Están boca abajo, están sedados, no se pueden mover, están paralizados, están a expensas de lo que nosotros bien o mal hagamos, ¿no? Este es uno de los pacientes que atendimos en una de las instituciones que pertenezco al inicio de la primera ola, ¿no? Y los familiares pues depositaban la confianza en nosotros. Y la alegoría pues de este PPL es de que vamos camino a esto, ¿no? Yo no sé si está bien en inglés, pero lo coloco así, ¿no? Personalized Protection Lung. Una protección pulmonar personalizada, ¿no? No todo es para todos. No todos vamos a jugar como una receta de cocina, sino que vamos a hacer de cada uno de nuestros pacientes en lo posible que sean VIP, que sean personas importantes para nosotros, ¿no? Que tengan una ventilación invasiva personalizada. Llegamos pues al tratamiento del SDRA y les voy a contar algo. No ha cambiado nada. Si usted ya sabe ventilar un SDRA, pues podría retirarse de la charla porque casi que no ha cambiado nada. Pero vamos a hacer un recuerdo, ¿no? Este hombre que está acá, pues el profesor Marcelo Amato, es un vencedor. Es un médico intensivista brasileño en un hospital en Brasil muy reconocido que se dedica a estudiar el SDRA, tiene un grupo de estudio. Pues él en el año 1998 hizo esta publicación en New England Journal con su equipo y comparó dos tipos de ventilación mecánica. Lo que antes se llamaba ventilación convencional, y agárrense bien porque la ventilación convencional antes de 1998 era colocar 12 mililitros por kilo de peso ideal. 12. Cuando sabemos que ahora pues la ventilación estándar, una buena práctica médica, la ventilación protectiva, como quieran denominarla, pues usamos 6 mililitros por kilo por el peso predicho del paciente. Entonces era usar 12 versus 6, ¿no? Entonces imagínense esa barbarie. Entonces, como los gringos, como siempre, son picados, en el año 2000 hicieron este estudio, el estudio ARMA, lo hicieron un poco más formal, un poco más, digamos, reglamentado, muy acorde, ¿no? a hacer un estudio, ¿no? Y al final, pues, corroboraron lo que encontró el profesor Amato. ¿Qué encontraron? En comparación con la ventilación convencional,
que quiere decir utilizar 12 mililitros por kilo de peso, la estrategia protectora, es decir, 6 mililitros por kilo, que es lo que usamos actualmente, se asoció con una mejor supervivencia a los 28 días, obviamente los 6 mililitros por kilo, una mayor tasa de abandono a la ventilación mecánica y una menor tasa de barotrauma. Realmente era común encontrar neumotórax, neumomediastinos, barotraumas en pacientes en ventiladores. Era algo casi que usual, ¿no? En pacientes que tenían SDRA, ¿no? Entonces, acá ya encontramos la evidencia desde 1998. Si usted no está utilizando 6 mililitros por kilo, está haciendo una mala práctica médica, ¿no? Acá está un gráfico simplemente de una de los pacientes. Aquí está el volumen tidal seteado en 300 mililitros, ¿no? Vamos un poquito más adelante a hablar de otras variables, perdón. Ojo con el PIB, ¿no? 12 de PIB. Tenemos una presión máxima de 38 y una plató de 27, ¿no? Con una complacencia de 20. Entonces, tendríamos un driving pressure para los que ya nos vamos ubicando, ¿no? 27 menos 12, 15. Estamos en el tope, en el límite. Ojo con el Billy, ¿no? Entonces ya no es TBT, sino BTB, ¿no? Volumen tidal bajo. Volumen tidal bajo. 6 mililitros por kilo. Haga lo estándar. Haga lo que tiene demostrado desde 1998. ¿Sí? Por favor. Seguimos avanzando y vamos a hablar del PIB. Recuerdo durante mi formación, bien lo mencionó David, pues creo que éramos bastante agresivos. Alguna vez por ahí utilicé 16 de PIB. Hoy realmente 14 ya me incomoda. Y pues tuve una experiencia que algunos la recordarán, otros no. Realmente este paciente es de la pandemia del 2010, si no me equivoco, cuando tuvimos H1N1, ¿no? Entonces está en prono, como pueden observar, ¿no? Esa es su tomografía, distrés clásico, quizás si fuera la descripción de Gattinoni actual sería un tipo 2, un tipo H, ¿no? Y mira el PIB que yo seteé, 16, ¿no? Penosamente no tengo la medición de la plató, pero bueno, 16 de PIB, ¿no? Y yo tenía Saturno 27%, quizás, no recuerdo en este momento, pero ahora me sentí a gusto con ese número, y no lo sé, aunque el tipo sobrevivió, si realmente le hice daño. Este es un paciente de la primera ola del año pasado. Pueden ver que es un paciente obeso, también está en prono. Esa es su tomografía. Quizás pareciera un tipo 1, ¿verdad? A la definición de Gattinoni, un tipo L, tipo low. Pues bueno, ahí utilizamos 10 de PIB, ¿no? No tengo la saturación, pero ese era el PIB para este paciente, ¿no? Un volumen de 440, quizás por ahí lo estábamos seteando, yendo mejor, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Que hemos ido avanzando, ¿no? Voy a hacer una pequeña historia del PIB y al final una conclusión. Una bonita revisión es este estudio clásico de Talmor, en el cual él tituló el PIB gracias a un balón esofágico, una zona nasogástrica en el cual el balón se infla un balón a nivel del esófago, en la parte inferior, para medir la presión transpulmonar. Y en base a eso, inferir, pensar, creer, suponer esta presión y según ello, pues, titular el PIB del paciente. Trató de repetirse estos buenos resultados que encontró Talmor y no fueron posibles, ¿no? Aparte que no todos tenemos estos tipos de ventiladores, se necesitan algunos apoyos, ¿no? Este es un estudio muy importante, es el EP-BEN2. Este estudio lo que hizo fue titular el PIB con el balón esofágico, como lo hizo Talmor, versus un alto PIB empírico, ¿no? Recordemos que existe pues el nomograma del ARTS Network, de la FIO y la PIB, ¿no? Y pues no encontraron gran diferencia, ¿no? Fue un estudio clínico randomizado. Seguimos avanzando, y acá tenemos otro estudio, ¿no? Una estrategia de ventilación usando bajo volumen tidal, maniobras de reclutamiento y un PIB alto, ¿no? Para el SDRA.
Entonces, todo este tiempo, recordar, como les dije hace un momento cuando les enseñé cómo han ido los estudios avanzando desde 1968 hasta ahora que tenemos coronavirus, pues realmente tenemos pocos estudios de ventilación mecánica bien realizados, bien hechos, que sean ECA, ¿no? Que sean aleatorizados, controlados, doble ciego, etc. Son complicados, son difíciles, pues estamos hablando de pacientes que están en el estado más severo de la insuficiencia respiratoria aguda, pues, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando porque todavía me falta un poco. Acá hay otro, ¿no? La presión positiva, seteada en adultos con SDRA. Este un poco más, más clásico de la ARTS Network, ¿no? Alto versus bajo PIB en pacientes con SDRA, ¿no? Y este último, ¿no? Alto versus bajo PIB. Una revisión sistemática y un metaanálisis. Hasta ahora que se ha concluido que dejen de joder con el PIB ideal. No creerían yo sé que es un nivel bajo de evidencia lo que voy a decir, pero la gente que se dedica a esto todos los días, Luciano Gattioni tiene más de 30, creo que hasta 50 años desde que se describió el SDRA, no, hay que ser, yo creería que un poco más permisivo que obsesivo con respecto al PIB. Entre todas estas poblaciones, porque algunos estudios hicieron mal, mezclar SDRA leve con SDRA moderado, severo, no pueden ser poblaciones iguales, ¿sí? A diferentes momentos quizás hacer maniobras de reclutamiento. Entonces lo que trato de decir es que se hicieron unas variables de confusión, ¿ya? Pero lo último que se pudo analizar en esta revisión sistemática y metaanálisis, que es el último que les presenté, es que al SDRA moderado a severo, es decir, el paciente que tiene una PAFI menor a 200, menor a 100 pareciera más sobre todo, ese sí se benefició de un PIB alto, ¿no? PIB alto estamos considerando 12. Entonces, les pongo acá una frase que la escribí mal para que un poco les impacte, ¿no? Que sí, que se beneficia con más PIB al que está más grave. ¿Ok? Pero no nos obsesionemos con buscar que el paciente sature excelente. No busquemos normalizar a un paciente crítico. No podemos, no debemos. Tenemos que balancearnos entre lo permisivo y lo obsesivo, ¿no? Sigo avanzando. Acá está el tema, yo no lo voy a explayar, pero simplemente voy a mencionarlo, ¿no? Las maniobras de reclutamiento, uno dice, oye, si me está ahogando el paciente, está desaturando, voy a reclutarlo. Ok. Como bien lo dijo David, se reclutaba al paciente 3, 4 veces al día. Algunos aprendimos el famoso 40-40, 40 de PIB durante 40 segundos. Eso en algunos estudios de anestesiólogos italianos está demostrado que a los 10, máximo 15 segundos es suficiente, ¿no? No se obsesione con llegar al paciente al 100%, realmente usted puede estar haciendo daño, usted no tiene ojos de un microscopio electrónico para ver cómo está rompiendo la pared del alveolo y puede provocar esto. Esto es un paciente real. De hecho, era un colaborador de una institución nuestra. Y pueden ver, pues existe el neumomediastino y neumotórax, el enfisema subcutáneo, ¿no? Y seguramente él pudo haber sido un patrón proinflamatorio dentro de su herencia genética, porque fue complicado manejarlo, ¿no? Este diría yo que es hasta ahora el estudio mejor realizado en el que se vio el efecto de la manera de la titulación del PIB y el pulmón reclutado, lo que se hablaba antes de el pulmón abierto, ¿no? Existe el estudio LOBS, el estudio XPEC, yo puedo mencionar muchos estudios, pero quiero que se quede una idea, ¿no? No nos obsesionemos con un PIB tan alto, vamos a beneficiar al sí, ciertamente, al más severo, al distrés severo o al distrés moderado, ¿sí? Pero no existe el PIB ideal, es una cosa de tener cuidado. Mencioné antes, algunos pueden tener este ventilador, no tengo conflicto de intereses. Este ventilador le hace una prueba de PIB, ¿no? Acá abajo en estos cuadros, en el otro menú realmente, uno puede colocar las diferentes PIB. Lo puede ver acá a la izquierda, ¿no?
hemos puesto 2, 8 y 13. Realmente esto no es un paciente que lo hice yo, simplemente lo tomé del video que lo tengo, ¿no? Es un video de una UCI en Francia. Y pueden ver cuánto volumen recluta, por ejemplo. Entre 2 y 8 recluta 74 ml. Y entre 8 y 13 recluta 104 ml. La pregunta es, ese PIB ideal que podríamos buscar está entre 8 y 13. ¿Cuánto le vamos a dejar? ¿10? ¿12? ¿13? Y puedes ir analizando las curvas y puedes ver en qué momento, perdón, las gráficas, puedes ver en qué momento ya no recluta, sino que está sobredistendiendo. Pienso que es una ayuda importante el software de este ventilador. Sigo avanzando, esto es importante, es realmente la variable más importante para hacer buena medicina en ventilación mecánica. Es el driving pressure, la presión de conducción, simplemente es una resta, ¿no? Siempre en medicina hablamos de los delta, ¿no? Es una resta entre el PIB y la presión meseta, la presión platón, ¿no? Acá este es un ventilador con el que me ha gustado, estoy ahí un poco moneando, ¿no? Acá hemos puesto una pausa inspiratoria de 2 segundos, usted aplasta el ventilador, hace la pausa, lo voy a mostrar un poquito más adelante. Y aquí te da el driving pressure, ¿no? Este driving pressure es un paciente en ECMO, lo vamos a mostrar más adelante. No, ahora poco, el 12 de agosto, ayer, 4 de la mañana, mi residente estaba muy atenta, y pues midió 10.1, con una presión meseta de 20, entonces estamos cumpliendo objetivos, ¿no? Si damos presión positiva, midamos las presiones, esa es nuestra responsabilidad. Y una complacencia estática de 37 mililitros por centímetro de agua. Esto de medir las presiones es similar como si tuviéramos un paciente con bomba de insulina y le hiciéramos hemoglucotés. Si tú no le haces hemoglucotés al paciente que está con bomba de insulina, estás haciendo mala medicina. Esta es la mejor revisión, obviamente fue el aporte del profesor Amato, el driving pressure, y fue la variable que mejor se correspondió con la sobrevida de los pacientes. Si usted tiene un driving pressure menor a 15, pareciera que ya se está hablando que sea menor a 12, ¿sí? Estás haciendo que tu paciente mejore su sobrevida. Ojo con eso, ¿no? Para hablar de esto, tendríamos que un poquito retroceder y decir, ¿el volumen tidal bajo es suficiente? ¿Es realmente a todos 6 mililitros por kilo? ¿O puede llegar a 4.5, puede llegar a 4, puede llegar a 3, no lo sé? Y este concepto lo dio pues Luciano Gattinoni, otro vencedor, ¿no? Ojo con lo que voy a decir. Cuanto más pequeño es el pulmón de bebé, el baby lung, ¿no?, mayor es el potencial de ventilación insegura. ¿Qué me está diciendo él? ¿No? De todo ese pulmón condensado, blanco, compacto, que es difícil abrirlo, me quedan pequeñas áreas negras donde sí hay intercambio gaseoso. Y ese es el que debo yo cuidar, con pequeño volumen tidal, y no enloquecerme con un PIB alto para tratar de abrir las áreas que están condensadas, que generalmente son las bases, que son dependientes, ¿no? No sé si quedó la idea clara. Solo voy a hacer un recuento histórico de las publicaciones, el concepto de Villon, este fue el primer artículo del profesor Gattinoni. No más voy a mencionar, pues que acá podemos ver diferentes valores de PIB, ¿no? En el cual se colocó 5, 10 y 15, y podemos ver cómo el pulmón se va tomando más oscuridad, pues no se va haciendo, va desapareciendo las condensaciones, ¿no? Seguimos avanzando, este es el otro artículo, el concepto del baby lung, ¿no?, del 2005, y aquí hay un dato interesante, ¿no? Habla de las altas zonas dependientes de gravedad. Acá arriba, al final de la expiración, esta gente lleva el tomógrafo, pues, el paciente intubado. Bueno, es bastante complejo, ¿no? Tentador, pero bastante complejo. Entonces acá el paciente está en supino, ¿no? El corazón arriba y las bases están ahí condensadas. Se lo coloca en prono, el corazón, digámoslo a cierto modo, cae hacia adelante, y mire cómo mejoran y ventilan las áreas posteriores, las bases, como decimos, ¿no? Vuelve a supino y vuelven pues a condensarse, ¿no? Entonces, nos está diciendo que el concepto del baby lung no es anatómico, es dinámicamente fisiológico, ¿sí? Entonces, lo que hoy en día, quizás mi paciente con 100 mililitros por kilo está bien, y yo busco la sencillez y no desconfío de ella, quizás ya mañana necesite 5.5, 5, 4,
o otra estrategia que la vamos a conversar más adelante. Y pues como no podía quedarse quieto, seguía escribiendo sobre el Babylon en 2016 y esta gráfica muy interesante, no sé si Andy la explicó antes, ¿no? Acá tenemos un paciente en el A y una tomografía por emisión de positrones, que es lo que ustedes ven de color. La barra de la derecha indica azul, una baja actividad, y el color rojo, una alta actividad, ¿no? Entonces veamos este primer paciente, el de la A, que es el de la esquina superior izquierda, ¿no? Tenemos zonas aireadas, zonas negras, vamos a decirlo así, ¿no? Y podemos ver que hay poca actividad, se ven azules, ¿no? Poca actividad de este marcador, ¿no? El FDG 18, que lo pueden ver en la leyenda. Y que correspondería que las áreas que están condensadas, blancas, cerradas, compactas, ¿no? Tienen esta imagen roja de alta actividad, ¿no? Que nos indicarían áreas inflamadas. Lo podemos ver bien en la base, de este caso sería izquierda, pues, ¿no? La base izquierda de este paciente. Pero vamos al paciente B. Tenemos un recuadro amarillo señalado con 1 y un recuadro amarillo, un rectángulo amarillo también señalado con 2. ¿No? En el 1 podemos ver que tiene aire, que es una zona negra, que entenderíamos que está bien ventilada, pero ojo con lo que vamos a ver, hay áreas de alta actividad de este marcador, ¿no? Entonces quiere decir que en este paciente ese volumen tidal seguramente en 6 mililitros por kilo no le es suficiente. Seguimos sobredistendiendo áreas normales que no vemos en la tomografía simple de tórax. No vemos una emisión por positrón, ¿no? No podemos ver que está inflamado, no podemos ver si estamos provocando bili. Terminamos con Draven Pressure, voy a seguir avanzando, espero que esté bien de tiempo. Y esto no es fácil, es confuso, ¿no? Y depende de qué ángulo lo veas, ¿no? De pronto el intensivista de la mañana piensa que es un pato y el intensivista de la tarde piensa que es un conejo. O puede ser un paticonejo, no lo sé. Entonces, bueno, vamos un poco a hablar de los modos de ventilación en SDRA. Se ha hablado mucho, hay varias publicaciones y lo único que se ha determinado es que no hay diferencia entre usar volumen control, ¿no? Este es un paciente que no estoy seguro si lo teníamos en ECMO o ya lo habíamos destetado en ECMO. Bueno, entonces lo que trato nomás de decirles es que usted puede usar el modo que usted quiera. Lo importante es que usted lo monitorice, ¿no? Y que sepa resolver las complicaciones que le puede dar este modo ventilatorio. Entonces, en el modo controlado por volumen, pues no, usted setea el volumen, esta es la barra que usted setea. Ah, ya me acordé, este paciente sí está en ECMO. Colocan un volumen tidal de 320, entonces, ¿cuál es su función? Pues en este recuadro azul, vigilar la presión meseta en este caso, ¿no? Y obviamente medir el driving pressure. Entonces, si usted setea el volumen, va a vigilar la presión, ¿no? Es lo que trato de decir. En cambio, si usted se decide por el modo de presión control, y usted acá coloca una presión inspiratoria de 15, ¿no? Usted va a vigilar el volumen, pues, ¿no? Entonces, el modo que usted mejor se sienta cómodo, que sepa solucionar los problemas que le dé, puede utilizar, sea volumen o sea presión. Pero existen los modos de respiración espontánea, ¿no? Y esto es lo que aún no podemos ver, ¿no? Las grandes ventajas de la ventilación espontánea es que el paciente lo permite autorreclutarse, vamos a decirlo así. Se han descrito muchas cosas con respecto a que mejora la hemodinamia, permite que el paciente no atrofie su diafragma, como lo mencionó Andy, quizás un poco menos sedación, obviamente menos sedación y todos los efectos deleterios que ya conocemos, ¿no? Entonces, en SDRA hay modos ventilatorios espontáneos. Uno de ellos, pues, clásicamente es el APRB bifásico, ¿no? Honestamente, yo no soy experto, no lo uso, y de hecho no lo he usado en COVID. De hecho, hay un pequeño artículo que no lo favorece. Sabemos que no es igual un distrés leve, en el cual pareciera que sí le va a ir bien, a un distrés moderado y o severo, ¿no?
Entonces, estos son unos parámetros, digamos que estándar, ¿no? Se manejan presiones alta y presiones bajas, en este caso es 0, la presión alta es 4. Perdón. La presión alta es 30, no sé si lo logran ver en el gráfico. Perdón, ahí está mejor. Sí. La presión alta es 30 y la presión baja es 0. 0 o algo pequeño que usted quiera colocar, porque, ¿por qué? Porque el periodo de presión baja, ese número 0, va a durar 0.7 segundos. Es nada. Es el momento en que se lo libera el paciente. Pero el periodo de presión alta, que en este caso la seteamos en 30 la presión, ese periodo va a durar 4 segundos, entonces está invertido, ¿no? Va a respirar durante 4 segundos y apenas 0,7 segundos lo deja expirar. Y todo ese tiempo, tanto en la inspiración como en la expiración, el paciente participa con respiraciones espontáneas. Acá honestamente no las veo, ¿no? Pueden ver las líneas. En este ventilador, si fuera espontáneo, viéramos algunas pequeñas líneas amarillas. Hay muchos artículos de esto, los clásicos son de Puttensen y su hijo, en el cual habla de lo que les mencioné, ¿no? Mejora la hemodinamia, mejora la perfusión renal, mejora la diuresis, el paciente está más despierto, menos sedación, menos días de ventilación mecánica. Acá está otro estudio, etcétera, ¿no? Esta es una guía del 2019, ¿no? Antes de que hubiera COVID, en la que hablan, pues, expertos, ¿no? Pueden ver ahí los autores, está gente muy clásica, Vapasian, Brochard, Combs, que habla de ECMO, Dreyfus, que es un francés, etcétera, Mercat, etcétera. ¿Y qué dicen ellos? Esto es la traducción, pues, ¿no? Los datos disponibles no permiten hacer una recomendación sobre una estrategia de ventilación espontánea rutinaria en la fase aguda del SDRA. Entonces lo dejan sin recomendación, ¿no? Es una opinión de expertos. Después de la fase aguda del SDRA, los expertos sugieren que se puede utilizar ventilación con un modo de presión que permita la ventilación espontánea cuando se asegure que el volumen corriente generado sea cercano a 6 mililitros por kilo del peso predicho y no supere los 8 mililitros por kilo de peso predicho. Y pareciera que la espontaneidad no nos puede asegurar que el paciente respire más allá de ese volumen. Quería, pues, quedar claro esto de el uso del APRB en SDRA. Pareciera que en COVID no va bien, y se trató de hacer este estudio que está detenido, como pueden ver, ¿no? Acá está se estaba realizando en Francia y no hay datos de ello, ¿no? El estudio Beards, por eso puse ahí un Twitter, pero no se ha concluido. Existen otras modalidades, como es esto, que lo van a ver brevemente, voy a tratar de explicarlo. Es un ventilador mecánico diferente, ¿no? Perdón, este es pues un pistón que lo que hace es dar volúmenes pequeños a través de esa tubuladura. No sé si lo alcanzaron a ver bien. Bueno, es un ventilador diferente, ¿no? Miren que acá no hablamos de volumen, sino hablamos de hertz. Y lo que trata de asegurar es un volumen tan pequeño, pero a respiraciones tan altas, casi 80, 90, 150. El tórax de la paciente vibra, no sé si lo alcanzaron a ver. Eso lo conocíamos, lo llegué a ver alguna vez en funcionamiento como el bajo, ¿no? La ventilación de alta frecuencia oscilatoria y otras variedades. Pero conjuntamente salieron dos estudios, ¿no? Este es uno estadounidense, que es el Oscar, y uno, si no me equivoco, canadiense, que es este, que es el Oscillate. Ambos estudios tuvieron que detenerse porque se estaba demostrando que el paciente en BAFO tenía mayor mortalidad. Conclusión, hoy en día nadie lo debería utilizar, excepto en lugares donde se haga investigación y se seleccione bien un paciente, ¿no? Entonces, BAFO, no. De hecho, yo no encontraba algo de BAFO en COVID. Por ahí hay una revisión de metaanálisis que habla a favor, en el distrés antes de la época COVID, pero en general diría que no hay una recomendación para usar. ¿Qué hay de los bloqueantes neuromusculares? Yo tampoco voy a explayarme en esto, pero este es el estudio clásico que todos deberíamos, dejé de presentar. Todos deberíamos revisarlo, que es el estudio Curasis, ¿no? Este es uno de los autores de la guía anterior, que es Papazian, ¿no? En el que utilizó bloqueantes neuromusculares en
en la fase temprana, y es una medida rutinaria del manejo del SDA severo, ¿no? Recordemos que estos pacientes entraron a usar bloqueantes neuromusculares, que fue cisatracurio, ¿no? En este estudio, con una PAFI menor a 150, ¿no? Incluso pareciera que el detener o el bloquear las respiraciones espontáneas del paciente tuviera un efecto benéfico antiinflamatorio, ya que con lavados bronquiolarios se demostró disminución de las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, etc. Entonces apareció el estudio Ross, ¿no? Revelation of Systemic Early Neuromuscular Blood Clay Trial, en el SDRA, ¿no? Donde no pudo encontrar los mismos resultados que el profesor Papazian, pero el impacto fue importante y es lo que se hace, ¿no? Como medicina tenemos que ver los dos lados de la moneda. Encontré este artículo del uso de agentes bloqueantes neuromusculares en COVID, un estudio observacional, ojo con eso, pero multicéntrico, ¿no? Y ellos encontraron que en 206 pacientes la tasa y el tiempo de respiraciones sin asistencia a los 28 días no hubo significancia entre los dos grupos. Es decir, ellos, este grupo de Covadis, ¿no? Grupo de estudios de Covadis, no encontraron diferencia en usar bloqueantes neuromusculares y no usarlo en un paciente COVID, ¿no? Un poco, quizá, nos arrancaría un poco de los pelos, creo, a muchos, pero tenía que mostrar lo que hay en evidencia, ¿no? Seguimos avanzando. ¿Qué hay con la posición prono, ¿no? Nuevamente un artículo clásico, este es el estudio Proceva, creo que obligatorio de lectura para todos, de este autor, Claude Behring, en el que lleva aproximadamente entre 15 y 18 años estudiando la posición prono. ¿Por qué? Porque se cometían los mismos errores en los estudios de siempre. Mezclar el distrés leve con moderado, con severo, iniciar el prono temprano, iniciar el prono tardío, etc. Lo que hizo este autor fue depurar esto, llevar a pacientes con distrés con una PAFI menor a 150, ¿no? Que hoy lo tendríamos clasificado entre moderado a severo, ¿sí? Y veía muchas otras variables, ¿no? Si la PCO2 disminuía el prono, quería decir que el paciente era un buen respondedor, 10 puntos aproximadamente. Si la PAFI ascendía entre 15 a 25, el prono tenía un buen pronóstico. Reclutó pues los pacientes, como les dije, con una PAFI menor a 150 y demostró que disminuía la mortalidad. Quizás anteriormente, en algunos estudios de Gattinoni, el error era de que pacientes con distrés leve, mal seleccionados, se los ponía en posición prono. Y sabemos que eso no beneficia pues, hoy en día, ¿no? Acá hay una guía pues, de la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Europea y los Critical Care, ¿no? Con respecto al uso de prono, pues, cual obviamente se le da amplia cabida, ¿no? Es una buena práctica médica, es otra de las cuidados estándar, ¿no? Como bien lo mencionó el anterior expositor. Acá hay otro estudio, pues, de la posición prono en SDRA. Todo esto, como lo pueden ver, también de Luciano Gattinoni, antes de la época COVID, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con COVID? Pues no es nada para nosotros sorprendente, ya nos es bastante fácil, diría yo, o estamos bastante acostumbrados a poner en prono a los pacientes. Entonces, ojo, no debemos confiarnos, seleccionar bien el paciente para llevarlo a prono, ¿no? Esto es de la SAIO, que es algo que no va acá, pero bueno, se los quería mostrar. Esto sí, deja un paciente prono en posición prono en pacientes con COVID-19 en SDRA, ¿no? Es un journal de preanestesia de enfermería, ¿no? Este es uno de nuestros pacientes, obviamente muchos ya lo vivimos, cuando el paciente venía tan mal que se intubaba y estaba pronado en la emergencia hasta que hubiera una cama en UCI, ¿no? Entonces, pronar al paciente con una PAFI menor a 150. El tiempo, en realidad el estudio Proceva lo hacía 16 horas y luego lo ponía en supino 8 horas y lo hacían entre 3 a 6 sesiones, perdón.
pareciera que es mejor dejar al paciente en COVID entre 48 y 72 horas. No estamos hablando de un paciente que está muy comprometido y hipoxémico, típicamente un SDRA tipo 2 o tipo H, ¿no? Entonces, para no olvidar, quizás vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Tengo un paciente con PAFI de 100, con otro de 80, con otro de 150. Entonces, muchas veces uno pregunta en los webinars, todos estos cursos, como que, si el paciente tiene esto, ¿qué hago? Y si tiene esto, ¿qué hago? Y si presenta esto, ¿qué hago? Entonces, es el análisis clínico que pues nos va a dar una orientación. Yo solo quería compartirles, este es el flujograma que manejamos en una de las instituciones que pertenezco, con respecto al paciente SRA con una neumonía, bueno, en esa época era sospechosa de COVID-19, ¿no? No voy a hablar de la ventilación mecánica no invasiva, que está a la derecha, como lo pueden ver, ni tampoco del diagnóstico, de qué hacer, etcétera, sino ya de la intubación. El paciente se intuba y nosotros empezamos con BCB, volumen control. Entonces, ¿cuáles eran nuestras metas? Pues llegar a un volumen tidal 6 mililitros por kilo, mantener una presión plató menor a 30, porque sí teníamos dificultad con estos pacientes. Todos vivimos la escasez de sedantes, ¿no? De relajantes musculares. Mantener una driving pressure menor a 15, aunque sabemos que ya el beneficio pareciera que se consigue más. Mientras más bajo el driving pressure, mejor. 12 quizás. Titulamos una PIP entre 10 a 12 y buscábamos si el paciente era respondedor o no. Y tratábamos de no obsesionarnos con PIP más altos, ¿no? Éramos conformes con una PO2 de 60 si el paciente no tuviese otro compromiso, no penosamente trauma de cráneo o tenía alguna cardiopatía, qué sé yo. Y buscábamos el concepto de hipercapnia permisiva si el paciente lo toleraba, ¿no? Un pH de 7.2 con una PSO2 pues entre 60, algunos libros dicen 80, aunque muchos nos sentimos incómodos con una PSO2 de 80. Las maniobras de reclutamiento la podíamos pensar, pero éramos poco partidarios de ello. No voy a hablar de la sedación. Y si a pesar de eso nuestro paciente presentaba una PAFI de 150, pues habían dos caminos. Si su PAFI era más de 150, pues hacíamos míos del paciente. Monitorización, intervención y objetivo cada 8 horas. Monitorizar las presiones, monitorizar que esté bien adaptado, que esté bien sedado, etc. Tratábamos en lo posible de tener una sedación un poco más, que sabíamos que apagarla nos iba a tener el paciente más despierto, ¿no? Propo, REMI, etc. Ubicar un paciente con una PAFI de 200 y ya empezar a plantearnos el destete, ¿no? Con una PIP de 10, una FIO de 55, lo más posible que vaya bajando, ese paciente se mantenía en supino, ¿no? Si necesitaba maniobras de reclutamiento, acá lo mencioné, ¿no? 15 segundos y lo máximo que usábamos en presión era 30 centímetros de agua. Y veníamos a hacer un pre-winning, lo ideal era dexmedetomidina, pero sabemos que eso era una utopía a veces, y llegamos al winning. Ese era el buen camino. El mal camino era una PAFI de 150, menor a ello, ¿no? Y este paciente, miren que acá evolucionamos, y dentro de las primeras 24 horas ya colocábamos bloqueantes neuromusculares por al menos 2 días, ¿sí? Y lo colocamos en posición prono al menos 24 horas. Luego, obviamente esto fue cambiando, ¿no? Y ya notamos que el prono pareciera que se beneficia de 48, 72. Si el paciente persistía con una PAFI menor a 150, porque obvio, si su PAFI era mayor, nos íbamos para la derecha. Si su PAFI era menos de 150, su PIP era de 12 y una fracción inspirada, aquí me equivoqué, era más de 155, este paciente, pues, en lo posible, utilizaba esta sedación y seguíamos en posición prona por 24 a 48 horas más. Si a pesar de eso el paciente persistía con una PAFI menor a 150, presentaba acidosis respiratoria, ya no hipercapnia permisiva, es decir, un pH menor a 7, algunos dicen 7.20, no, pero un 7.1, 7.0, aquí no vimos algún 6.9 con 100 de PCO2, una locura. Y las presiones que debemos estar monitorizando, la presión plató mayor a 35, 40, un driving pressure de 15, 18, pues este paciente nos planteábamos, no era definitiva que se hacía, una traqueostomía percutánea, sabíamos que la exposición de aerosoles, etc. ¿No? Y si el paciente tenía una PAFI menor a 80, para hace un año, solo nos queda imaginar que ese paciente se hubiera quizás salvado usando ECMO, ¿no?
Sigo avanzando, espero que se haya un poquito comprendido eso, ¿no? Y entonces, después de esto, como ahí, a modo de alegoría, puse el video de Maluma, Hawái de vacaciones, en que le dice a la novia, ¿y yo qué mierda hice? Pues, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando y te viene la pregunta, ¿qué pasaría si hubiéramos puesto el paciente en ECMO? Nuevamente, pues les coloco acá a este personaje, ya lo conocen, es Venom, y Venom es un antihéroe, es decir, que primero fue malo, que es la historia del ECMO, porque se demostró en los años 70 que todo paciente que se necesitaba en ECMO era una sobrevivencia de menos del 30%, ¿sí? Eh, entonces muchos morían, entonces era como el malo de la película, pero poco a poco, pues, quizás se fue seleccionando mejor los pacientes, comprendiendo mejor la fisiopatología, y se le ha dado cabida en COVID. Eh, y ahora pues sabemos que ya Venom pelea con otro de su propia especie y se porta bien. Puede ser que sea lo mismo con ECMO. Ah, perdón. Entonces, para seguir avanzando, no sé si alguien tenga alguna pregunta, querías presentarles un caso clínico. El caso clínico de nosotros, como bien saben, en mi presentación pertenezco a un equipo ECMO del Hospital Clínica San Francisco, de aquí de Guayaquil, uno de los centros que estamos haciendo ECMO. Tenemos una pequeña, modesta experiencia y bueno, voy a presentarles este caso, ¿no? Es un varón de 38 años, su antecedente de hipertensión arterial, con una prueba de hisopado COVID-19 positiva, él es ORH positivo, mide 170 centímetros y pesa 110 kilos. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí, sigo avanzando. Pueden ver el monitor, esos son sus signos vitales, 147 de frecuencia cardíaca, 139,72, con una media de presión arterial media de 96, saturando 86%, no tenía fiebre en ese momento, y esta es su escandalosa gasometría, pues, ¿no? 7.5, perdón, 7.05, con una PCO2 de 132, así es, una PO2 menor a 76, ¿sí? Y el resto del bicarbonato, bueno, tratando de compensarlo. Saturando 86.8%, lo mismo que el monitor. Si me preguntan del ventilador, pues el ventilador estaba seteado así, al 100%, en modo BCD, con PIB de 12, frecuencia de 22, un volumen tidal de 340, un tiempo inspiratorio de 0,9, perdón, un flujo de 40, ¿no? Podemos ver que la presión pico es casi pareja a la presión meseta, ¿no? Si me preguntan la tomografía, les voy a enseñar la tomografía. No, espero que... Ok. No sé si alguien quiera comentar, estamos discutiendo un caso, perdón, ya, ahí me salió. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera saber algún dato más. ¿No? Sigo avanzando. Bueno, entonces tenemos a este paciente joven. ¿Por qué lo menciono? Porque ECMO, mientras mayor edad, nuestro corte como grupo ECMO de esta institución es 55 años, ¿no? La edad realmente no es un límite, pero es una contraindicación absoluta, ya que a mayor edad, pues hay mayor mortalidad, ¿no? Tenía COVID, es su causa de SDRA. El grupo sanguíneo es O positivo y eso es importante porque al estar en una terapia ECMO que el paciente está anticoagulado, el sangrado lo persigue.
Entonces, si tuvieses un paciente ORH negativo o un grupo sanguíneo difícil o complicado de transfundir, pues vamos a tener problemas. Entonces, la gasometría, como la pueden ver, pues una acidosis respiratoria severa y una PAFI pues de 76, ¿sí? Porque está al 100%, ¿no? Okay. Ya tenemos problemas en las presiones del ventilador y como pudieron ver la tomografía, no sé si la quieren ver de nuevo, hay barotrauma, ¿no? Hay neumomediastino en este paciente, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere decirnos algo, si no voy avanzando. Como dijo Bucarán, y ahora pues nos consultaron, hicimos un consenso, nadie es dueño de la verdad, y decidimos iniciar terapia ECMO, ¿no? Acá una foto del paciente, esta es la máquina, la consola que ven a la izquierda azul, ¿no? Hay un pequeño, no sé si se ve el cursor, hay un pequeño tambor, digamos que rojo, con una tapa azul, ese Sí es se nuestro ve. oxigenador. Sí, sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve el cursor? Sí, Julito. Ah, ok, Sí, ya. Julito, sí se ve. Ya, estoy señalando el oxigenador y acá casi un poquito no se ve, como un poco plateado. Vaya, pues es el... Caramba, me olvidé. Es el... Ay, el que da las revoluciones, discúlpenme. Bueno, solo voy para indicarles, ¿no? Este paciente se conectó en ECMO veno-venoso, tiene una cánula de 25 French, ¿no? Imagínense que ponemos vías centrales de 8 o 9 French y esto tiene 25 a través de la femoral derecha, casi siempre se lo hace del lado derecho, ¿no? Para por ahí extraer una sangre desoxigenada con alto CO2, con ese CO2 que vimos espantoso, ¿sí? Casi que, yo sé que no se ve tan cerca, pero es oscura, llega a la centrífuga, ese era el nombre que quería mencionarles, ¿no? Dadas las revoluciones según la consola, que es esta azul, acá lo seteamos, ¿no? Y avanza hasta el oxigenador, que es este, que es una membrana que, bueno, esto no es una clase de ECMO, sino simplemente para escribir, ¿no? Y se combina con el flujo de oxígeno y regresa oxigenada y se expulsa el CO2 por abajo, ¿sí? Y regresa pues con oxígeno a través de una cánula de 21 French en la yugular derecha, ¿sí? Entonces, para seguir con el tema que estamos hablando de ventilación mecánica, pues no, en este paciente lo que buscábamos era una ventilación ultraprotectora. Conocemos el concepto de ultraprotectora, quiere decir que vamos a buscar 4 mililitros por kilo de peso, del peso predicho, pues no. Entonces este paciente, la FIO del ventilador no es que no importe, sino que debe ser lo más bajo posible, ya que la asistencia del ECMO está oxigenándonos al paciente. No, está en presión control volumen, no sé si lo logran ver, con una PIP de 12, esto fue inicial, ¿no? La PIP ya es modesta porque no necesitamos mantener un pulmón tan abierto, ¿no? Frecuencia respiratoria 8, no me importa porque el ECMO está haciendo un barrido de su PCO2, y la presión inspiratoria de 15. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos seteada la presión inspiratoria de 15, diariamente podemos ir viendo cómo el paciente recupera volumen. Y si mantenemos la presión inspiratoria de 15, todos los días vamos a ir observando cómo, si en este momento hace 170 de volumen, quizás en 12 horas hace 280, quizás en 2, 3, 4 días va subiendo a 320, hasta que llega a 400 y se nos prende el foco y podemos empezar las pruebas para el destete, ¿no? El tiempo inspiratorio, el flujo, etc. ¿No? Entonces ya en ECMO, esta es la gasometría del paciente, las gasometrías del paciente, ¿no? Esta de la derecha es la que sale de la femoral pues derecha del paciente, como pueden ver, poco oxigenada, ¿no? 58 de PO2, y el CO2, el PCO2 que ya venía bajando, pues no 56. Luego pueden ver cómo se estabiliza, mejora su pH,
y uno debe hacer gasometrías de diferentes lugares, ¿no? Nosotros hicimos premembrana, postmembrana y del paciente, ¿no? Y vemos la PO2 cómo está mejorando, ¿no? Entonces, sí fue una ayuda. Acá les muestro pues la radiografía del paciente en su primer día de ECMO. Acá pueden ver en la yugular cómo entra la cánula. Acá obviamente la recolocamos porque estaba muy adentro. No debemos buscar un lugar ideal para evitar que las dos cánulas queden muy cerca. Entonces, lo que extraiga no devuelva oxigenado y por ahí mismo vuelva a extraer. No sé si me explico. Eso se llama recirculación. Si en el ventilador mecánico luchamos contra el Billy, en el ECMO luchamos contra la recirculación. Entonces pueden ver el parénquima pulmonar muy afectado, y el quinto día de ECMO, pues ya podemos ver un poquito el pulmón más aireado, pues, ¿no? Ya hicimos la traqueostomía, etc. Acá hay una imagen cuando lo decanulamos, ¿no? Entonces esa flecha que apenas se ve, esa es la cánula yugular, ¿no? La yugular, y aquí ya tenemos el flujo en cero, ya obviamente casi no se ve, pues, ¿no? Este fue la decanulación, que quiere decir que retiramos las cánulas, pues, ¿no? Yugular y femoral del paciente. Entonces, ¿cuándo pensar en ECMO, no? Que esa es la pregunta que nos estamos quizás haciendo algunos en este momento. Pues la ASAIO, o más bien la ELSO, que es el ente internacional regulador de esta terapia, diría yo que lo hizo muy práctico, ¿no? Tienes un paciente con una PAF menor a 150, pues debes ponerlo en prono, es una recomendación fuerte, a menos que esté contraindicado, ¿no? No sé, una lesión del cervical, etc. Yo tengo un tema más adelante que es ventilación mecánica en la embarazada, y lo hemos hecho. Pronar una paciente embarazada, no recuerdo las semanas, pero me pareciera que era 24 semanas. No, habían poquísimos casos de SDRA por COVID en embarazadas, pero hicimos esta maniobra con esta paciente, que conjuntamente con Fernando, no sé si está por ahí Rosenberg. Entonces, si tienes PAF menos de 150, el paciente debe intentar un ECMO, un prono. Debe estar con bloqueantes neuromusculares, ¿no? Y un PIP apropiado, ¿ok? Un PIP apropiado. No, considerar inhaladores, vasodilatadores, inhaladores pulmonares, esto creo que solo la institución en la ciudad lo hace, muy poco, y de hecho una revisión se puede asociar a injuria renal aguda. Y están ahí, considerar, dicen, ¿no? Las maneras de reclutamiento. ¿Ya? Y si después de esto existe alguno de estos criterios, PAFI menor a 60 por más de 6 horas, ojo, se mencionó en la fisiopatología, ¿no? Después del tercer, quinto día, ya el paciente hace fibrosis, presenta fibrosis. De hecho, estas tres fases de la fisiopatología del distrés es dinámica. En el primer día ya puede haber pequeñas áreas de fibrosis, mientras que el proceso inflamatorio se perpetúa durante el tercer o quinto día, ¿no? Por eso, nuestro corte en selección de ECMO es 7 días de ventilación mecánica. De hecho, 5 días sería como el tope, ¿no? Entonces, pero mira, acá nos dice, con una PAFI menor a 60 por más de 6 horas, o una PAFI menor a 50 por más de 3 horas, o un pH de menos de 7.2 con una PCO2 mayor a 80 por más de 6 horas, ¿sí? Entonces, si este paciente está así y el ECMO no está contraindicado, pues listo. No está contraindicado, va a ECMO. Así de simple, ¿no? En este cuadrito acá. Ya hice lo estándar, lo que está fuertemente estudiado, lo que está recomendado, lo que se ha hecho bien en lo posible, con estudios bien elaborados, ¿no? Pero si está contraindicado para ECMO, en realidad, por ejemplo, tiene COVID, pero tuvo un accidente de tránsito y tiene un sangrado intracraneal, bueno, algunos no es que haga una contraindicación absoluta, pero vas a tener problemas porque el paciente tiene que estar anticoagulado, ¿no?
El embarazo no es una contraindicación, ya que recuerden que la heparina sódica, que es la que se usa para anticoagulación, no tiene un traspaso placentario. Lo único que se hace es interrumpir durante el parto o la cesárea y luego reiniciar. Entonces, nada, buscamos que no tenga contraindicaciones de la anticoagulación. Pues si está contraindicado el ECMO, pues te tocará usar otras terapias, ¿no? No se puede hacer más. Y acá está otro flujograma, ¿no? Si la PAFI es mayor o igual a 150, mira lo que nos dice, mayor o igual a 150, pero su pH es menor a 720 con una PC2 mayor a 80 por más de 6 horas, si es así, considerar ECMO. Claro, porque imagínate, con una acidosis respiratoria que le va a destruir el cerebro, le está perturbando el miocardio, no sé qué resultados tengas, ¿no? Y si no, te quedas con el tratamiento estándar, lo que está demostrado, lo actual. Y finalmente, para concluir, este es mi equipo ECMO, al cual pertenezco, tengo mucho agrado. Ese es nuestro primer ECMO, hace ya meses, ¿no? Contamos de 2 perfusionistas, que son los que están de blanco. Los 2 azules son los cirujanos perivasculares que se encargan de la canulación, la recanulación, que luchan contra la recirculación, pues, y yo estoy de verde como intensivista, ¿no? Y el caballero que ven del lado derecho, de camisa negra, con una secuela de un parche por una cánula de 21 French, es nuestro sobreviviente de ECMO. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Gracias. Hola Julito, ¿cómo estás? Sí, Hola, hola David. interesante la charla, interesante la charla para que has topado todos los tópicos que se pueden, o sea, que todo lo que corresponde a lo que es síndrome de estrés respiratorio. Felicitándote también por lo que estás haciendo, el equipo de ECMO en el Hospital Clínica San Francisco, es un plus que le estás dando. Y que es el objetivo de todo esto, tratar de aplicar las terapias para mejorar las condiciones de vida y salvar a los pacientes, ¿no? Eso es creo que uno de los objetivos cuando implantamos una terapia, ese es el objetivo de salvar vidas y que los pacientes salgan en condiciones adecuadas para reinsertarse a la sociedad. Y creo que uno de los objetivos de estos cursos es aquellas personas que están aquí, que son residentes, médicos generales, tratar de implantarle que por lo menos de aquí salga 1 o 2 intensivistas que le guste, porque la ventilación mecánica debe ser su fuerte, su aliado, y aquellas personas que no lo van a hacer, que tengan los conocimientos básicos para poder tratar a un paciente y qué terapias vamos a derivar, a pesar de que ya le estoy dando los tratamientos adecuados, el soporte adecuado, no mejorar la oxemia, qué es lo que tengo que hacer después de todo esto. Entonces, uno de los objetivos es implantar esa semillita en cada uno de ustedes y que aquí salgan los futuros intensivistas. Y aparte de eso, eso que especialistas en neurointervencionismo, neumonía crítica, neumología crítica, oncología crítica, y lo que es actual, la terapia ECMO, que a pesar de que ya las tenemos implantadas, nuestro país todavía está con un atraso de aproximadamente unos 15 años o 20 años. Bueno, felicitándote, Julito, nuevamente. Sí, tenemos preguntas. Eh, Aquí nos dice el doctor Cristian Tuala, ¿cuándo podemos considerar si no está beneficiándose un paciente en prono y ECMO? Okay, buena pregunta. Creo que sí lo mencioné en pro, ¿no? Muchos estudios lo que te mencionan es que tú pronas al paciente y si tenías problemas de PCO2, esta PCO2 va a disminuir unos 15 puntos y la PAFI debería mejorar entre más o menos 20 puntos, lo que te dicen, ¿no? Es un paciente que sí te va a responder a prono. A veces hay que tener paciencia, el intensivista es un poco inquieto y no solemos tenerla. Y no sé si responde esa parte de la pregunta. Y la otra es, ¿cuándo puedo considerar si no está beneficiándose el ECMO? Mira, yo soy el intensivista del grupo, pero te soy honesto, lo conversamos mucho cuando vamos a seleccionar un paciente, con el perfusionista, con los perfusionistas, perdón, con Fabricio y Raúl, con los cirujanos, Fernando y Carlos.
Porque como les dije hace un momento, yo no soy el dueño de la verdad. Esto es complejo, es una cosa, nada, del otro mundo en realidad, pero creo que es una responsabilidad, pues, ¿no? Tenemos complicaciones, eso en toda terapia médica le existe, el riesgo y el beneficio. Creería que deberías evitar que no se vaya a beneficiar. O sea, creería yo que sería malo encontrar un ECMO, por lo menos en esta época de pandemia, en esta época en que realmente